palabra de Dios, la Biblia es una carta de amor. Bienvenidos niños, Dios les bendiga, es un gusto que están nuevamente con ustedes y que nos puedan ver a través de estos videos y que sea de bendición para su vida. En este día pues llevamos con nuestra clase número 3 de nuestra serie, la Biblia a través de los tiempos. Así que pongan mucha atención. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay, el Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay, el Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es una carta de amor. Querida amiga, ay no, empiezo amiga o ay no sé cómo empezar, como querida amiga, amiga mía, ay no sé cómo. ¿Qué haces? Es que en la escuela nos pusieron que íbamos a hacer una carta y yo elegí a mi amiga. ¿Y no sabes qué poner en esa carta? No sé qué poner. Me vienen varias ideas que no sé. Pues fíjate, mientras piensas qué vas a poner en esa carta, me recuerda a que la Biblia también fue escrita en cartas. Sí, y hoy veremos cómo fue. Entonces, vamos a mirar la clase del día de hoy y después sigues con tu carta. Sí. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a ver nuestra tercera lección de esta serie que se llama La Biblia a través de los tiempos. Ya vimos que la primera Biblia fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? Después vimos que la Biblia se podía escribir en pergaminos, como eran anteriormente, que se escribían en la tela de los animales. Y hoy vamos a ver que la Biblia se escribía a mano. Como pudieron ver, Naomi estuvo diciendo que le quería escribir una carta a su amiga. En aquella época, las personas se comunicaban por medio de cartas y pues en aquel tiempo no existía el borrador y lo que hacían, si se equivocaban, era volver a escribir, cambiar de hoja, cambiar de lo que sea que estuvieran escribiendo. Pero pues así también la palabra de Dios también son cartas. Aquí en la Biblia podemos encontrar esas cartas que fueron escritas en aquel tiempo. Y los escribas, quienes eran los escritores de la palabra de Dios, que estaban escribiendo la Biblia, si con un error que tuvieran, tenían que volver a comenzar. Porque tenían que hacerlo perfectamente porque estamos hablando de la palabra de Dios. Así que ellos tenían que cerciorarse que cada letra, cada punto, cada coma, cada acento estuviera en su lugar. Y como les dije, vamos a ver cuáles fueron esas cartas que nos fueron escritas. Pues les vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, vemos a Lucas. Lucas era un doctor y él escribió una carta a Teófilo. A Teófilo le estaba escribiendo una carta y vamos a ver cómo comenzó esta carta Lucas. Nos vamos a ir a Hechos en nuestro capítulo 1, versículo 1 y 2 y dice así:
En el primer tratado o Teófilo, tratado significa carta, entonces lo leamos así. En la primera carta o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas le estaba diciendo a Teófilo que en la carta que él escribió le daba los mandamientos y enseñanzas que Jesús había enseñado a sus apóstoles, a sus discípulos, todas las cosas que él les había enseñado. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que no ha pasado, esas cartas no se perdieron, sino que están aquí y lo podemos encontrar en el libro de Hechos y también en el libro de Lucas, que fueron escritos por Lucas, como ya les mencioné. Entonces, la Biblia no ha pasado. Quizás en aquel tiempo eran escritas por medio de unas cartas, pero hoy la podemos tener aquí y nosotros podemos leer esa carta que Lucas escribió. Vamos con el segundo ejemplo, y el siguiente escritor de cartas fue Pablo. Pablo también le escribió cartas. ¿A quiénes? A las iglesias. Cuando Pablo andaba de un lugar a otro, dice que fundaba iglesias, como hoy le llamamos, misiones. Y en ese momento dice que él las dejaba y dejaba encargado a alguien. Pero ¿saben qué? Pablo fue encarcelado, lo llevaron preso. Y como Pablo ya no podía ir a esas iglesias, a las misiones, a visitarlos, dice que él, por medio de cartas que él redactó, les hacía llegar a las iglesias consejos, enseñanzas, para que las iglesias pudieran crecer y pudieran seguir a Dios en su voluntad, para que se conducieran de la mejor manera. Igual esas cartas las podemos encontrar aquí en la Biblia. Uno de ellos a los que le escribió fue a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Dice que les escribía que perseveraran en la oración. También le escribió a los filipenses, a los colosenses. Entonces, él escribió muchas cartas a esas iglesias. Pero lo más maravilloso es que no ha pasado. La palabra de Dios está aquí. Esas cartas las podemos encontrar aquí. Otra persona a quien Pablo escribía eran sus discípulos, y uno de sus discípulos fue Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo, dice la palabra de Dios, que Timoteo era desde niño enseñado en las Escrituras. Desde niño su abuela y su mamá le enseñaron a Timoteo toda la palabra de Dios. Pero entonces Pablo sabía que Timoteo era enseñado. Sin embargo, dice que Pablo, aún así estando en la cárcel, le escribió una carta dándole consejos. Y vamos a ver uno de los consejos que Pablo le escribió. Entonces, esta es la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y vamos a ver uno de los consejos del cual les digo. A ver, lo van a leer conmigo aquí fuerte y aparece ahí. ¿Sale? Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Entonces dice que Pablo le escribía a Timoteo. Y este es uno de los consejos que Pablo le dio a Timoteo. Otro de ellos es donde, ¿se acuerdan cuando aprendimos nuestro texto? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, amor, ¿verdad? Entonces, Pablo, a pesar de que Timoteo sabía las Sagradas Escrituras desde niño, Pablo le escribía consejos para que pudiera aprender mucho más y se pudiera conducir. ¿Y saben qué es lo más bonito que hizo Timoteo? Timoteo no se guardó la carta para sí mismo, no dijo: ay, qué bonita carta me escribió Pablo, la voy a guardar, la voy a conservar. No, dice que Timoteo fue y lo compartió con los demás, lo fue compartiendo a otros. Entonces Timoteo ya estaba compartiendo también la palabra de Dios. Y quizás ustedes dirán: pero Pablo escribió esa carta y era una carta, ¿por cómo? Porque está en la Biblia. Porque esa carta fue inspirada por Dios.
Fue Dios, el Espíritu Santo, quien puso a Pablo las palabras adecuadas para enseñar a Timoteo. Y hoy las podemos encontrar en este libro. Todas esas cartas que Pablo escribió, las podemos encontrar. Y son Romanos, Efesios, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Ahí podemos encontrar todas las cartas y por supuesto las cartas que le escribió a Timoteo, que la encontramos en Primera y Segunda de Timoteo. Hoy tú las puedes leer esas cartas que Pablo le dejó a Timoteo, para que tú también vayas y se las compartas a otros y sepas qué es lo que tienen que hacer, cómo conducirse si ya eres cristiano, si caminas siguiendo a Dios. Hoy nos damos cuenta que no importa cuánto pase el tiempo, en aquel tiempo eran unas simples cartas, pero hoy también ya ha traspasado el tiempo, pero esas palabras siguen vigentes y están aquí en la palabra de Dios. Vamos a orar, niños, y le vamos a dar gracias a Dios porque hoy podemos tener esta palabra con nosotros. Tú la puedes tener y leerla ahí en tu casa. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque gracias a ti hoy podemos tener esta palabra, Señor, que dice tu palabra que es viva y eficaz, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder escudriñar las Escrituras como tú lo mandas, Padre, para conducirnos adecuadamente en tu camino, Señor, para hacer tu voluntad, Padre. Si hay niños que aún no valoran, Padre, esta palabra, ayúdalos a que ellos también aprendan a escudriñarla, a estudiarla, Señor, y a amar tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, ahora vamos a aprender nuestro texto de hoy. Bueno, niños, vamos a empezar con el texto. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Otra vez. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Bueno, niños, llegamos al final de nuestra clase, pero sin antes les dejamos sus actividades que aparecen de este lado, donde Pablo que estaba escribiendo una carta. Hay que pintar y colorearlo muy bonito, ¿sale? Y para los grandes, pues una actividad pues que se tiene que leer, se tiene que buscar cuáles fueron los consejos que Pablo le dio a Timoteo. Si no pueden, pues ahí aparece un versículo donde ustedes tienen que leer y tienen que saber cuáles consejos fueron. Así que esperamos fotografías, esperamos videos, también aprendiendo su texto. Y pues no se olviden, la próxima semana nos vemos. Dios les bendiga. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39